Voces por la Educación. Buenos días, queridísimos ciberescuchas de Voces por la Educación. Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos en un programa más, pues, sobre esta especialidad que es educación. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la profesora Nidia Luna. Ella es docente también y es parte del grupo REDEM. Este día vamos a hablar sobre lo que es el tema de perfil profesional en los docentes en instituciones de educación superior. Buenos días, profesora Nidia. Muchísimas gracias por atender esta llamada. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Tere. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por atendernos y compartirnos su experiencia. Profesora, ¿nos pudiera hablar un poquito sobre su experiencia profesional y sobre pues su pues lo que ha hecho en materia de educación, por ejemplo? Con mucho gusto. Mi nombre completo es Nidia Ruth Luna Campos. Estudié la licenciatura en Administración. Sí. Tengo una maestría en Administración de Negocios. Sí. Y recién terminé el doctorado en Educación. Okay. Trabajo como docente desde hace más de 20 años. Trabajo en la Universidad de España y México como directora. Universidad de España y México es una escuela donde damos clases de licenciatura, sí, licenciatura ejecutiva, maestrías y doctorados. Entonces estoy en lo que me gusta, estoy en lo mío. Aparte, trabajo como coach y como asesora en Fundación LAMP, que es una fundación donde dan cursos o diplomados a gente que se dedica a la actividad docente o que quiere conocer algo más sobre administración, pero ubicado en la parte de personal de salud. Y aparte también trabajo en las maestrías y en licenciatura ejecutiva en la Universidad del México. Eso es lo que hago. Voy a preguntar, ¿la escuela de España-México está ubicada aquí en México o está ubicada en España? A la universidad en la que pertenece. Efectivamente, sí. Está en México, ¿sí? Está en México y estamos en la colonia Juárez. Okay. Pero pues obviamente estamos haciendo convenios para llevar y traer alumnos. Ok, perfecto. Sí, para aclararlo. Claro. Y bueno, a ver, ya entrando en materia, ¿nos pudiera hablar un poquito sobre lo que es el tema de perfil profesional de los docentes? Hemos encontrado, bueno, en lo personal, he tenido la experiencia de que muchas veces, pues por cuestiones incluso hasta de necesidad, muchas personas dan clases, pero hemos encontrado esta parte de que no nada más, una cosa es la vocación como docente y una cosa es tener el perfil profesional como docente. Y otra cosa es que pues hay gente que por necesidad, bueno, vemos gente y que se van formando en lo que es la práctica, ¿no? ¿Nos pudiera hablar un poco sobre estos temas, profesora? Sobre todo, pues ya usted que tiene 20 años. Claro que sí, mira, tenemos que centrarnos en el alumno. Sí. El alumno de licenciatura se enfrenta de inicio o en breve al mercado laboral. Por esa razón, que es que lo que aprenda pueda ser útil o deba ser útil. La currícula de algunas escuelas no tienen como tal temas tan actuales para el abogado, para el mercadólogo o el comunicólogo de hoy. Incluso los programas de estudio, al no ser actualizados, el estudiante recibe información básica, sí, importante, sí, pero no tan útil para ser aplicada de inmediato. Si en algún momento el estudiante tiene el deseo de deberá pagar un curso extra o asistir a otro escenario que le facilite lo que necesita. Es por eso que requerimos de profesores que realmente revistan esas características de poder plantarse en un aula y realmente enseñarles a los alumnos. Y así como tú dices, tienes mucha razón, mucha gente de pronto ve la actividad docente como, si no poco serio, sino una actividad de poco tiempo. Que no es así, eso no es cierto. Cuando alguien te diga que se dedica a ser docente, que solamente trabaja 2 horas, probablemente le paguen 2
2 horas, pero trabaja por lo menos el triple. Exactamente, 6 o 7 horas más, ¿no? Exacto. Yo les decía a algunos alumnos alguna vez, porque también llegué a dar clases, les comentaba, es que para venirle a dar clases a usted me tengo que leer 3 o 4 libros o 5 libros para darle 1 hora de clases. Entonces, sí es cierto, ese es cierto, le pagan 2 horas a un docente, pero trabaja como si fueran 8 horas, ¿no? Más de 8 horas a veces. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, efectivamente no hay un perfil real en donde se pueda decir que es como la receta mágica, en que el docente diga, bueno, ese ya es el efectivo, ya es el que me va a traspasar todos los conocimientos. Eso no es cierto. Te voy a decir la razón. Para poder crear un buen producto, que en este caso hablamos de un alumno de licenciatura, con conocimientos reales y actuales, por supuesto tenemos que contar con un trinomio. Ese trinomio es el alumno, primero que quiere aprender, número 2, un docente capacitado, número 3, una institución con programas actuales y con programas o políticas que promuevan precisamente que el discurso se haga práctico. Entonces, bueno, dentro del perfil que tú comentabas hace rato, de manera arbitraria, así propongo un perfil llano. En la parte cognitiva, tiene que ser, por supuesto, titulado en el área de la asignatura que compete. No importa si es abogado, médico, psicólogo, administrador, pero que sea titulado. La otra es que tenga experiencia laboral, misma que se ha demostrado que es mucho más ilustrativa como ejemplos de estudio de casos. Otra de las características de un maestro que dé licenciatura es la habilidad para el manejo de las TICs. Hoy en día los docentes debemos, si no dominarla, por lo menos entenderla y aplicarla. La otra parte, que es algo ya más conductual, es como, por ejemplo, la comunicación abierta. Esto permite al alumno tener más confianza en la materia y en el docente. Esto es sensacional, porque si tú tienes un maestro que no se siente Dios, es como más accesible y que puedes incluso comentar tus dudas, hacer sugerencias y definitivamente los docentes de hoy, por decirlo de alguna manera, debemos de ser un poco más, tenemos que interactuar más con nuestros alumnos. No sé si me explico esa parte. Sí. En cuanto... Sí, estoy escuchando... Sí, te escucho. Me dice que tenemos que interactuar más con nuestros alumnos. Actualmente, ¿cómo es esta interacción? Porque, bueno, de hecho, se ha hablado, simplemente hemos pensado que lo que es la interacción con los alumnos es a nivel académico, pero no, podemos compartir desde las cosas académicas. Yo les decía, cuando uno es docente, comparte hasta cuando el chico se hace novio de alguna de las chicas del salón, hace ese tipo de cositas y son pues compartir la vida más que nada, ¿no? También aparte de lo académico, no nada más es cuestiones docentes, sino toda la vida, ¿no? De cada uno de los chicos, verlos crecer y es como si fuéramos no padres, pero sí somos parte importante de su formación, de su crecimiento y dejan huella, los profesores dejan huella. Totalmente de acuerdo. Porque si nosotros hacemos una encuesta de profesores entrañables, vamos a encontrar maravillosamente que gente que está estudiando maestría tiene hasta 2 o 3 maestros entrañables que los lleva todavía en su celular, en el corazón, si es que ya no están con ellos o ya no han podido verlos, pero en sus conocimientos, y eso lo agradecen muchísimo. Sí, me comenta que... Escucho bien. Ajá, me comenta que en cuanto a el perfil también entra parte de lo que es lo emocional. Así es, lo humano y lo social. Claro que con respeto y todo esto es importantísimo, ¿no? El conocimiento, respeto y aplicación de las políticas y los valores institucionales de la escuela que nos abre la puerta para clases ahí.
ya que esto es formativo y si en su momento la institución lo considera necesario, pues hay que abocarse. Pero es importante también mantener esa buena relación con los alumnos. Otra característica que me gustaría puntualizar es que no debemos circunscribirnos a las 4 paredes de una aula. En tanto lo permitan las autoridades de la universidad o institución en la que trabajamos, que se realicen salidas, conferencias, proyectos interdisciplinarios, incluso hasta encargarles lecturas que no necesariamente tengan que ver con la materia, pero que sí apoyen esta parte humana. De esta forma, esto nos da una mayor visión. Esto le dará al alumno una visión más periférica del entorno y dotará su sentido común de herramientas para tomar decisiones más asertivas. Estar en constante movimiento también me parece interesante, investigar, escribir, actualizarse. Honestamente, no hay nada más absurdo que el maestro que asevera que lo sabe todo. Si creen que suena petulante, no es así. Es retrógrado y anquilosado. Desgraciadamente, todavía podemos encontrar en nuestro ámbito maestros así. No importa que no sean tan grandes. Hay quienes tienen un doctorado y bueno, no saben. Creen que lo saben todo y eso es muy triste. Yo lo veo así de esa forma, no sé qué opinas. Pues sí, desgraciadamente hemos visto muchos casos, nos ha tocado muchos casos, profesora, en donde yo le comento, en donde, bueno, lo que he visto como mi experiencia como docente, es que tampoco están preparadas las instituciones precisamente para este aspecto, ¿no? Por ejemplo, si usted ha dado clases por ejemplo, de lectura y redacción, o por ejemplo, en este caso de pura administración, en su propia carrera hay muchísimas materias que incluso corresponden a otros profesores u otros profesionistas de otras carreras, y sin embargo se las da nada más a usted por tener el título. Sin embargo, da de cuenta que aunque uno esté preparado y uno tenga un área de conocimiento, hay personas que están especializadas, ¿no? Y por ejemplo, aquí casi quieren en la escuela que se les dé clases de todólogo, e incluso cambian de libros constantemente, no nada más de la literatura básica, sino la literatura propia de cada institución, porque aquí habla mucho de la misión, visión, de la filosofía de cada institución educativa. Entonces casi se tendrían que crear profesores exclusivos de esta misión y visión de cada escuela, ¿no? Y muchas veces llegan nuevos o llegan personas y que no están adaptadas a esto, y es cuando fracasa el profesor como docente, y a lo mejor puede ser muy buen docente, pero cada uno maneja diversos materiales, ¿no? Diversas preguntas, incluso, bueno, los planes de estudio no está como unificado esta parte, aunque pareciera que sí. Y tampoco los profesores están preparados como para ser todólogos de todas estas materias. Entonces, precisamente aquí es donde se da esta falla en la práctica de lo que es la parte de docencia. Usted habla de un perfil profesional y usted piensa que cuando un profesor terminó una carrera o tiene un título, maneja todo. Pero muchas veces cada escuela tiene su propio toque o su propio tinte, su propia literatura, que incluso ni siquiera han sido obligatorias dentro de la SEP, ¿no? Y ante esto es un reto totalmente, porque haga de cuenta que el profesor tiene que volver a estudiar o tiene que prepararse antes, aparte que se tiene que preparar antes, se enfrenta a material desconocido, a temas desconocidos. Me ha tocado incluso que en una semana le piden una planeación de un año, en donde de alguna forma usted ni siquiera tiene conocimiento de ese material, ¿no? En escuelas. Y el profesor tiene que ponerse a investigar todo lo que está incluido en esa currículum de un año, de 6 meses, en una semana. Y va en contrarreloj. Y es tremendo, ¿eh? Es una situación tremenda, independientemente del perfil que contenga cada profesor.
y le comento, ha habido casos en donde ni siquiera los alumnos, o sea, llegan a comprender esta parte, ¿no? No sé qué tenga que... Sí. Ahora bien, aquí hay varias cosas de las que comentas, Tere. Sí. Mira, la primera, cuando se solicita que un maestro de clases, hacemos la misma referencia que tú dices de administración, que sea un licenciado en administración, es por una razón, la normatividad de la SEP. Eso es irrevocable, eso no lo podemos evitar. Porque cuando la institución abre sus puertas, tiene por obligación que efectivamente el maestro que va a dar clases tenga un nivel inmediato superior al que va a dar, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú vas a dar licenciatura, mínimo que tengas licenciatura. Hoy en día quieren que ya tengas maestría. De eso, bueno, eso es la SEP y evidentemente hasta cierto punto tienen razón. La otra parte que dices, que seguramente, y yo lo he visto, hay gente que tiene otros conocimientos que son muy buenos maestros, pero que no tienen el papel. Bueno, pues hay que ver cómo solucionar este atributo o cómo solucionar esta garantía de documento que se requiere. Pero pues eso sí es necesario cuando llegan las inspecciones de Secretaría de Educación Pública aquí a nuestro país. La otra parte, efectivamente, que dices que de pronto te topas con materias que son muy difíciles o que tienes que leer mucho previo a, digo, no es existe un instrumento que se llama la planeación didáctica y esta a todos nos pone a sufrir. Porque efectivamente, como dices, tienes que ver una materia en 4 meses o en 6 meses, pero te la acaban de dar. Entonces, ¿en qué momento voy a digerir, voy a elegir, voy a seleccionar temas importantes para discutir, lecturas, investigaciones, tareas, etcétera, cuando acabo de conocer la materia? Eso es definitivo. Entonces, sí es una aberración y estoy contigo. Sin embargo, siempre en la mayoría de las instituciones tiene que haber una inducción, un proceso de inducción que te diga qué materias puedes dar para que más o menos estés familiarizada con ellas. Muchas veces, y te lo digo con conocimiento de causa, de pronto tenemos una vacante, un maestro, no sé, se me ocurre, comunicación, y llega un psicólogo. No necesariamente el psicólogo sabe comunicación, se la puedes dar y es así como que una ruleta, puede ser muy bueno o no se lograron los objetivos. No podemos decir que sea malo porque a lo mejor no tuvo la oportunidad en tiempo para demostrarlo, pero no se lograron los objetivos. Entonces, eso es así como ensayo, prueba y error. Muchas veces, por más que quieras planear tus maestros y tus materias y hacer el nexo, no siempre hay el match que nosotros queremos, ¿no? Porque se abren nuevos grupos, existen nuevas necesidades, pero de alguna manera se busca verlo más ad hoc. Y si tú tienes maestros que ya son así como calados, por decirlo así, probados y que sabes que van a sacar adelante el trabajo, pues se los das a ellos. Pero esa también es otra razón. Lo más importante es tener una materia que, si bien es cierto o no necesariamente la domines, pero por lo menos tener conocimientos básicos. Y después debemos de contar con un coordinador, que puede ser un coordinador general o un coordinador de materia, que te va llevando sobre esas lecturas que me decías o sobre algunas actividades que quisieras hacer con los alumnos. Hay escuelas que son muy, muy abiertas y que te dan la oportunidad de hacer lo que tú quieras, siempre y cuando tenga que ver con la didáctica del grupo de acuerdo, no haya algún conflicto de tipo político o de la visión o misión de la escuela. Pero hay quienes te dejan y hay quienes no. En alguna ocasión trabajé en una escuela donde me indicaban o me exigían, esa era la palabra, me exigían que yo viera un tema con una película.
Y dije, está bien, pero ¿qué creen? Que esa película ya tiene 10 años. Tengo una película que puedo tocar el mismo tema con elementos mucho más actuales. No tiene que ser esa o ninguna. Pues, ¿qué te digo? Pues esa, y ya. Entonces, de pronto a veces también las autoridades de las escuelas son un tanto cerradas y no dan apertura por miedo a salirse de los límites y vayan a atender alguna sanción. Otra de las cosas que también nos puede ayudar mucho, Tere, es el conocimiento sobre la didáctica. Muchas de las personas que nos dedicamos a dar clases, efectivamente no somos maestros de profesión. Somos profesionales que por alguna razón llegamos a dar clases. Y que entre lo que te comentaba hace rato, ensayo, prueba, error, hemos ido aprendiendo, hemos ido investigando, actualizándonos. Por ejemplo, aquí en México, no sé si con nuestros radioescuchas también, ellos tengan cibernautas, tengan la oportunidad de ubicar esta empresa que se llama Conocer. Conocer nos avala para certificarnos en diferentes rubros. Por ejemplo, yo tengo la certificación para dar clases presenciales. Uh-huh. Estas empresas te apoyan para poder actualizarte, para poder tener la oportunidad de incluso documentar que tú ya estás capacitado para esto. ¿Y Conducet? Sin embargo, bueno, también pues en Conducet, déjame decirte algo, conocer, es conocer, así como con CONOCER. Uh-huh. Esa es la empresa. Y entonces hay varios de los que realizamos actividades, escritos, damos clase, incluso hasta en línea y demás, podemos certificarnos para como ordenar nuestros conocimientos e incluso tener un documento que nos avale como tal. Entonces, esto también se va al currículum. Antes, en algunas instituciones te pedían que tuvieses aproximadamente aquí en México, te pedían que tuvieses, no sé, 28 horas o 40 horas, dependiendo de la escuela, de actualización de cursos. Entonces, bueno, había la misma universidad te proveía de esos cursos en línea o presenciales, y otros donde no se podía, pues tenías que pagarlos o tenías que buscarlos por fuera, en escenarios donde te permitieran obtener esa información. Entonces, siempre hay un momento en donde, cuando volvemos a la parte del perfil del profesor que da clases en licenciatura, de pronto lo vemos como algo muy común, algo muy rutinario, algo que haces diario, pero no es así. Esto marca la pauta del alumno con el que te enfrentes. Hoy en día, muchos programas de trabajo hablan del alumno en el centro, y eso es lo que debemos de hacer. Basarnos en lo que tenemos, qué necesidades tienen, cómo podemos apoyarlos, cómo podemos ayudarlos, y pues dotarlos de esa información de lo que algunos están ávidos. ¿Cómo ves, Tere? Yo he visto esta parte, me comenta, dice, son los profesores que por alguna causa llegamos a dar clases. De hecho, cuando preparamos a un licenciado no lo estamos educando para ser profesor, lo estamos educando para que elabore y que practique, por ejemplo, su licenciatura o su materia o su profesión en el ámbito laboral. Por ejemplo, si nosotros preparamos un comunicólogo, lo preparamos para que se ejerza en los medios de comunicación, en los más media, ya sea independiente o en la radio, en la televisión, en el periódico, ¿no? Por ejemplo, si preparamos un administrador es para que ejerza prácticamente su labor, no lo estamos preparando para dar clases. Y independientemente que tenemos actividades tipo docentes, o como alumno en lo que es una licenciatura, que son exposición de clase y demás. Pero en este sentido, yo le comento, una cosa es el perfil de la propia escuela, y yo, por ejemplo, a ese alumno no lo capturo como profesor,
en mi propia escuela, con mi propio plan, que sería ya excelente, ¿no? Sino que él busca a veces ser docente, pero en otras instituciones. Y eso es donde ya empieza a ver los conflictos precisamente de contenidos de planes de estudio, ¿no? Por ejemplo, a ellos nunca les damos una materia de planeación didáctica o de cómo se elabora un plan de estudio para una materia, cómo se deben de llenar reactivos, cómo se debe de hacer un examen, todo esto, o sea, nosotros nada más como por docente llegamos y le aplicamos un examen, pero el alumno no sabe, por ejemplo, todo lo que es la taxonomía de Bloom, todo este tipo de actividades. Y esto pues lo hace en la práctica, realmente lo preparamos para otra cosa y con otro perfil. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos solventar esta parte? Porque de alguna forma también está la otra parte, si el profesor o el docente no tiene una experiencia práctica, no es periodista, por ejemplo, no es administrador, no trabaja en una empresa, pues no va a saber tampoco cómo nada más se quedaría en el laboratorio o en la teoría. ¿Cómo es esta parte para usted o cómo se ha solventado según su experiencia el perfil de los docentes? Actualmente, ¿qué perfil de docente encontramos o cuáles perfiles hay? Porque no nada más hay un solo perfil, ¿no? El perfil académico, el que pedimos en los planes de estudio, que sea un profesor afín a nuestra materia, que tenga licenciatura, o si se puede, por ejemplo, si va a dar clase en licenciatura, que tenga maestría o doctorado. O sea, que ese es el perfil como de alguna forma técnico, pero ya en la práctica. Pero hay otro tipo de perfiles que a lo mejor no están inscritos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el perfil de un docente tradicional o de un docente muy práctico, o por ejemplo no decimos hay un perfil de un docente conductista o un docente tipo pavloviano, por ejemplo, o con una filosofía de Piaget, ¿no? Por ejemplo, o de Vygotskiana. O sea, no hablamos de esto como un perfil de profesional para cubrir una docencia. No hablamos de esto, sino más bien de qué títulos debe de tener para poder ejercer la carrera. No estamos casi capacitándolo, o no estamos viendo si realmente es una persona apta o no para cubrir pues esta vocación, ¿no? Porque más que nada hablamos de vocaciones como docente, que a veces puede ser excelente docente sin tener un título, como usted bien lo dice, ¿no? Mira, aquí hay varias cosas súper interesantes de las que hablas. La primera, por supuesto, es la vocación. Cuando nosotros hablamos sobre el perfil del docente, es lógico, definitivamente necesitamos gente que sea titulada para que demuestre que tiene conocimientos. La otra parte, que es lo más fácil, es pedir experiencia en actividad docente, o sea, por lo menos un año, ya por lo menos un año. La otra parte que tú me decías con respecto al maestro, si es pavloviano, el enfoque conductista y todo, hay escuelas que incluso hablan de que su forma de trabajo o el enfoque que tú como maestro tienes que darle a los alumnos es la formación conductista. Y te sorprenderás de que cuando entras al aula le dices, bueno muchachos, vamos a trabajar bajo el enfoque conductista o constructivista, perdón, y no tienen ni la menor idea de lo que les estás hablando. Entonces, sí, ya, no sé, hay falta de comunicación, de pronto a lo mejor la escuela quiere algo y no pueden lograrlo todo porque falta capacitación, falta esa parte de emoción que te digo. Por otro lado, sería sensacional poder tener al maestro ideal para el grupo ideal, o sea, tú tienes un grupo y tienes al maestro ideal. ¿Cómo vamos a poder juntar a esos alumnos? ¿Cómo vamos a diagnosticarlos de tal manera que si tienen un profesor con estas características va a funcionar? Por desgracia no es posible, porque son muchos maestros, hay alumnos que no todos toman las mismas materias, hay algunos que incluso tú llegas a escuelas en donde tú vas a dar la materia de administración
y tienes contadores, médicos, chefs, ingenieros. Entonces, no todos tienen las mismas características. Entonces, al hablar de un grupo ecléctico, tienes que hacer uso de tus habilidades docentes, didácticas, para poder darles ese conocimiento a los alumnos en la medida de sus posibilidades y en la medida del tiempo que tú tengas. No hay el maestro ideal. Yo creo que el maestro ideal, el maestro en cuanto a un perfil más ad hoc, se convierte mientras tú estés logrando los objetivos con tu grupo. Eso es lo que te paga tantas horas de trabajo, tantas horas de investigación. Cuando tu grupo sale avante, cuando empieza a aprender, cuando ya los ves con interrogantes, cuando ellos mismos te dan la pauta para seguir aprendiendo otras cosas, eso es lo más satisfactorio que te puedes imaginar. Por eso, el poder crear un perfil idóneo o poder hablar de que esta es la receta mágica, no la hay. Porque conozco muchas historias, en donde tenemos maestros maravillosos. Hay alumnos, hay grupos que lo sacan del grupo. Así de claro. No quiero esta materia con el maestro, no, gracias, adiós, ahí nos vemos. Y que hasta en la escuela cambiárselos. Cuando el maestro ha demostrado a todas las luces que siempre ha sido extraordinario. Es fuerte, pero así pasa. Y en alguna ocasión, una maestra de primaria que ya tenía como 10 años trabajando tercero, por el haber reprobado a una niña, la mamá fue a meter una queja a la Secretaría de Educación Pública, era una escuela particular, y corrieron a la maestra, dándole lugar al alumno. Y así como esas cosas, otra de las situaciones que podemos hablar del perfil, podríamos decir que tengamos tolerancia a la frustración y que estemos muy conscientes de nuestra valía, porque de pronto sí te hacen tambalear. O sea, una de las situaciones que yo también personal, y te lo digo, trabajar en 3 o 4 escuelas al mismo tiempo, poder probar cuáles son los métodos para que aprendas de uno, para que aprendas lo que no se va a hacer en otros, para que puedas aportar. Eso también es muy enriquecedor, y si tienes la oportunidad de hacerlo, pues hazlo, porque los alumnos de cierta escuela, los niveles, las formas de trabajo son tan diversas, pero también así mismo tan enriquecedoras que te hacen aprender muchísimo. Y aunque te paguen por hora y no te paguen mucho, de todas maneras estás aprendiendo, y eso es enseñanza de vida y enseñanza laboral. Eso no se lo podemos quitar a nadie. En cuanto a esto, por ejemplo, esto que dice de los profesores que tienen tantos años, apenas tuvimos un caso, no sé si acaba de comentarlo, este profesor que habló en tono machista con los alumnos, uno de una prepa. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, en estos casos? Que son profesores extraordinarios, pero por un alumno pues le acaban casi la carrera, o viceversa, ¿no? Actualmente nos ha tocado muchos casos donde los alumnos sacan a los profesores y son buenos precisamente por este tipo de situaciones. A lo mejor un poco pudiéramos por inmadurez de los chicos y por berrinches, ¿no? O sea, por esta parte que no quieren estudiar. Ahora, ¿qué han hecho ustedes como docentes para lograr sobrellevar esta situación? Pues ahí tienes que ver 3 vertientes. La primera, si tú eres el letrado, si tú eres el director de la escuela, o si tú eres un coordinador que tienes que hacer las veces de intermediario con el alumno. Ahí son 3 cosas diferentes. Para las escuelas, principalmente las particulares, les interesa la matrícula, el tener un alumno que paga una colegiatura. Y a veces ese director que tuvo que sacar al maestro fue para evitar alguna sanción de tipo administrativo para el mismo director. Yo nada más sería para concluir,
según su experiencia, nos pudiera definir lo que es un perfil profesional y pues solamente ya alguna cuestión que quisiera usted agregar, profesora Nidia. Bueno. ¿Ya me escuchas? Es que siento que se corta. Sí, se siente que se corta. A ver, le comento que si ya para concluir me pudiera nada más definir lo que es el perfil profesional y cuál sería el futuro de la educación en México, así que tanto en México como en España, y de alguna forma cuáles serían los retos. Bueno, empecemos por el reto. Uh-huh. El reto es lograr la rehabilitación de los valores que se han perdido en nuestra sociedad. Y el reto es poder lograr alumnos mucho más capaces para tomar decisiones y para tener una mayor tolerancia a la frustración. El reto es poder lograr que esos alumnos que salgan egresados de tantas y tantas universidades puedan tener la capacidad no solamente de ser excelentes personas en el trabajo, sino también de ser excelentes seres humanos. Ahora, con respecto al perfil, el perfil del maestro, bueno, es alguien que se está transformando y está creciendo. El que no tiene miedo a los cambios, el que asume todos los retos que le pongan en mente y que tampoco se va a sentir ofendido, se va a sentir los objetivos de un programa o de una escuela. Bueno, sería todo, profesora. Le agradezco mucho su intervención. A ver, le comentaba que cuál sería en conclusión, lo que sería el perfil profesional y cuáles serían los retos para un profesional de la educación en torno a las instituciones de educación superior. De acuerdo. Si entendemos como perfil al conjunto de características profesionales y personales que remiten a un docente de calidad, aparte de lo que ya hablamos, propongo empatía con sus alumnos y con la universidad, abierto a los cambios, dispuesto a trabajar en equipo. Esta es una actividad que tenemos que aprender a trabajar en equipo con asignaturas colegiadas, incluso evaluación colegiada. Desgraciadamente, por la falta de tiempo o los horarios discontinuos que tenemos con varios docentes, tendremos que dedicarle un tiempo para reuniones y poder hacerlo, pero me parece que algunas escuelas ya lo están logrando para trabajar en equipo con actividades colegiadas. Otra, que también sea buen investigador. La vocación de enseñanza, hace rato tú lo dijiste que es maravilloso tener la vocación. Si solamente lo dedicas como si fuera un trabajo, te pesa, te molesta, te cansa. Cuando tienes vocación de enseñar, te nutre y eres hasta como más feliz. Y los alumnos te inyectan mucha frescura y mucha juventud. Eso es fantástico. Y bueno, un comentario al calce. Dedicarse a otras cosas para evitar que, sin dejar de ser su actividad base, no se enfrasque en círculos viciosos. Hay quienes trabajan en un par de escuelas. A ver, me comenta que dice que tiene que estar de la última parte, si nos los puede repetir tantito, por favor. Sí, claro que sí. Ajá, por favor. Estamos acostumbrados, ¿sí?, a que se nos deje toda la responsabilidad de la educación en la sociedad. Y eso no es cierto. Existen otras instancias como la familia, que es importantísima, los medios de comunicación, que de alguna forma también crean o construyen
esta parte del conocimiento. Entonces, para hablar de los retos del docente de hoy, podríamos hablar de si es el responsable, hasta cierto punto sí, de construir conocimientos con la fortaleza en el andamiaje para que el alumno incorpore esas competencias al contexto laboral específico y lograr la reflexión, el autoconocimiento y autoconfianza en el estudiante que le ayuda a ser capaz de convertirse en un ciudadano de bien, un ser humano benéfico para él mismo y para su entorno. Si bien es cierto, estamos hablando de la licenciatura, definitivamente no estamos zafos de rehabilitar alguna parte de los valores. Muchos de los alumnos a esas alturas ven en el maestro a alguien que puede ejemplificar, a alguien con éxito en la vida, porque a la edad que se les da, o sea, ellos ya nos ven ya un poco más grandes, ya ven pues nuestro éxito personal y profesional. Entonces puede ser un buen ejemplo en este sentido, que sean capaces de ser visionarios, investigadores, gente que realmente apoye y contribuya a ese crecimiento. Bueno, pues entonces sería todo, profesora. Muchísimas gracias por su apoyo, por su compartir esta experiencia, profesora Nidia. Y bueno, pues la esperamos para otra próxima entrevista. Estaremos en contacto con usted. Mi nombre es Teresa Salazar. Muchísimas gracias a todos nuestros ciberescuchas. No sé si quiere agregar algo más. Claro que sí. Un abrazo a toda la comunidad. Y pues es un placer estar con ustedes. Gracias. Que tenga bonito día. Hasta luego. Muchas gracias. Y bueno, pues esta fue la entrevista con la doctora Nidia Ruth Luna, que es de la Universidad de España y México. Ella nos habló del perfil profesional de docentes en instituciones de educación superior en escuelas particulares. Y bueno, pues nos espero en la próxima emisión de Voces por la Educación con la profesora Mónica Caravantes. Ella es de REDEM, ella es de Chile y vamos a hablar sobre proyecto de redes de escuela Astro. Va a estar súper interesante este tema y bueno, pues soy Teresa Salazar, pásensela muy bien, los espero en la próxima emisión de Voces por la Educación. Pásensela excelente, bonito día.